Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Los fariseos estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice Jesús al hombre que tenía la mano seca: levántate ahí en medio. Y les preguntó: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con enojo, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, fortifícanos. Muy buenos días a todos. Empecemos nuestra reflexión del Evangelio de hoy. De nuevo, Jesús quiere manifestar su idea de que la ley del sábado está al servicio del hombre y no al revés. Ahora el tema que por segunda vez consecutiva genera controversias es el día de reposo. En el pasaje anterior, el Señor Jesucristo terminó afirmando que Él es el Señor aún de ese día, del día de reposo. Nos lo narraba San Marcos en el día de ayer. Y a los judíos que les escuchaba no les quedó ninguna duda de que con esto estaba reclamando la posición de Dios en la relación con el sábado, lo que les tuvo que resultar intolerable. Ahora, en esta segunda parte del tema, la controversia tiene que ver con el propósito del día de sábado, del día de reposo. Y al Señor va a dejar claro que el sábado fue creado por el bienestar de los seres humanos y por esa razón cualquier interpretación de la ley que convierta el día de reposo en una carga para el hombre o que impida la manifestación de la misericordia divina hacia él. Esta está fuera del propósito original de Dios. Lo leemos en el versículo 2. Así que estaban esperándolo al acecho, con una actitud desafiante, observándolo para ver si Jesús se atrevía a sanar al enfermo. Como que nos resulta casi incomprensible considerar cómo, a pesar de todo el bien que Jesús les había hecho dentro del pueblo, sin embargo, la oposición contra su persona y su obra iba en aumento. Fijémonos que nadie en ese momento se cuestionaba si Jesús podía hacer milagros de sanidad. Todos daban por hecho que sí podía. Lo que estaban esperando era que lo hiciera en el día del reposo, para ver si lo podían acusar. En el versículo número 5, en su actitud, los judíos estaban manifestando la maldad de un corazón terriblemente endurecido por un legalismo religioso. Y veamos cuál es la posición de Jesús. San Marcos nos muestra primeramente el profundo malestar, desacuerdo e indignación del Señor ante la postura de los judíos. Lo leemos en el versículo 5 que nos dice: mirándolos con enojo. Jesús se enfada, se indigna y se pone triste porque estas personas, encerradas en su interpretación estricta
y exagerada de la ley son capaces de quedarse mano sobre mano y no ayudar al que lo necesita, con la excusa de que es sábado. ¿Cómo puede querer eso Dios? Aprendamos, pues, que no solo se puede pecar por hacer el mal, sino también por dejar de hacer el bien. Por lo tanto, hay dos cosas que Jesús quisiera enfatizar sobre el día del reposo. Los fariseos centraban toda su atención en aquello que no se podía hacer en ese día, mientras que el Señor ponía toda la atención en lo que sí se debía de hacer en él. Una actitud como la de los fariseos les impedía necesariamente cantar y alabar a Dios con ilusión. Parece que toda su preocupación por ese día consistía en que nadie hiciera ninguna de las cosas prohibidas en la lista que ellos habían confeccionado. Eso mata el espíritu de la adoración. Por otro lado, no solo Dios no recibe lo que no le corresponde, sino tampoco el prójimo. La observancia legalista o al dedo, como decimos nosotros, que los fariseos hacían de sus normas humanas, les llevaba a estar plenamente satisfechos consigo mismo, al mismo tiempo que les permitía despreocuparse por completo de los demás, llegando a tener una actitud totalmente carente de misericordia, como lo estamos considerando en este relato. Para ellos era más importante sus normas que las personas. Evidentemente, Jesús no había venido para conmemorar el día de reposo, sino para salvar a los pecadores y adorar a Dios. Entonces, saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para matarle. Fijémonos en este último versículo que leímos. No sabemos mucho quién eran los herodianos, excepto que eran los que apoyaban a Herodes. No obstante, estos hombres encuentran una causa común con su oposición a Jesús. Se oponen a que Jesús, porque constituye una amenaza a sus tradiciones y a las leyes del sábado. Para ellos, Jesús no solo falla en honrar a esos hombres poderosos, pero también reta su autoridad y su comprensión de la ley. Entonces conspiran para matar a Jesús. La ley sí, el legalismo no. La ley es un valor y una necesidad. Necesitamos las leyes para poder entrar en orden dentro de la sociedad. Pero detrás de cada ley hay una intención que debe respirar amor y respeto al hombre concreto. Detrás de las leyes está el espíritu y el espíritu debe prevalecer sobre la ley. La ley suprema de la Iglesia de Cristo son las personas y la salvación de las personas. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de Gotitas de Sabiduría.